Buenos días a todos, ¿cómo están? A ver, voy a dar otra oportunidad. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Estoy, estoy muy agradecido con Dios al poder ver su misericordia en mi vida y, y sé que la misericordia de Dios también está en sus vidas. Estoy, estoy muy agradecido, hermanos, en serio. También quiero que estemos llevando en oración a la mamá de Antonio Carrillo. ¿Cómo se llama tu mamá? Elvira Carrillo. ¿Sí? Elvira Carrillo, ella pues está 60, algo así, ¿no? 60 y tiene COVID. Ella está ahí en Estados Unidos. Pero hay que estar orando por ella, ¿no? Elvira Carrillo, para que el Señor traiga sanidad y paz en el corazón de los hijos, ¿ok? También sigamos agradeciendo a Dios y orando por el sobrino de nuestra hermana Rebeca. Me está dando buenas noticias que ya le están quitando ese medicamento. Él tenía cáncer y el Señor está haciendo una obra en él. Entonces, sigamos orando porque aún que ya ha vencido lo más fuerte, su cuerpo está muy débil, ¿ok? Entonces hay que estar orando para que no agarre infecciones tan pronto y todo eso, ¿verdad? Hay que orar por ellos, hermano, ¿ok? Y pues vámonos a la palabra. ¿Cuántos vienen a ser alimentados por la palabra de Dios? ¿Sí? Saben que el capítulo que ahorita vamos a dar inicio, de Romanos capítulo 8, es uno de los favoritos por toda la iglesia, porque habla acerca de todos los beneficios de ser un cristiano, de vivir en el Espíritu. Y apenas voy a alcanzar a tocar Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 4. La verdad iba a compartir hasta el 11, pero no, por más que pude, no lo pude sintetizar. Es mucho material y nada más voy a poder abordar Romanos del capítulo 8 del 1 al 4. Si soy sincero, pudiera haberme quedado en Romanos 1 nada más, 8:1, pero quise avanzar más. Así que, pues vamos a aprender la palabra del Señor, ¿ok? Amén. Miren, quiero que podamos leer algunas alabanzas escritas por algunos cristianos alrededor del tiempo de Romanos 8. Por ejemplo, no voy a dar los nombres, no me gusta decir ahí los nombres para que no. Pero miren, pero no soy yo el autor de eso. Romanos 8, dijo alguien, es mi capítulo preferido de toda la Biblia. Es el más inspirador, el que da más seguridad, el más informativo, el más glorioso. Alguien dijo, si comparamos el libro de Romanos con una sortija, con un anillo, entonces Romanos 8 es el diamante que está en ese anillo. Otro dijo, Romanos 8 es el capítulo más grandioso del libro más extraordinario de la Biblia. También dijeron, Romanos 8 es como el árbol de la vida en el jardín del Edén. Miren, otro más dijo, Romanos 8 es el pico más alto de una cordillera. Nosotros creemos que toda la escritura, ¿verdad? Toda la palabra es preciosa, ¿verdad? Para nosotros. Pero Romanos 8, hermanos, es algo muy especial. Porque enfatiza que el Espíritu Santo nos conduce en victoria diaria sobre el pecado y sobre la carne. Que el Espíritu Santo, hermanos, en serio nos convenza en esta mañana de saber los beneficios de vivir la verdadera vida en el Espíritu, que es el tema de esta enseñanza. La verdadera vida, ¿cómo? En el Espíritu. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender en esta mañana, ¿ok?
Hay varias palabras que se mencionan en Romanos 8, que es muy importante entender rápidamente. Hay una palabra que se usa mucho, que es condenación. Y miren, la palabra condenación es un término judicial, ¿verdad? Un juicio que baja del tribunal del cielo. Dios condena a los que practican, esta es la clave, los que practican el pecado. Otra palabra es la ley del Espíritu. Esta palabra se refiere a una autoridad, a un dominio, poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu nos libra del poder del pecado y de la muerte. Otra palabra es la ley del pecado y de la muerte. Esta palabra es un dominio, una autoridad y poder del pecado y de la muerte. Es estar bajo estas leyes. Significa que la persona es esclava del pecado y está bajo sentencia de muerte física y espiritual. Hay otra palabra que se usa ahí, que es naturaleza pecaminosa. Y esta palabra, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa, entiéndase la carne, del griego sarg, con X al final, es el enemigo humano del espíritu. La vida carnal, ¿verdad?, solamente quiere satisfacer sus propios deseos, independiente de Dios o de la ley de Dios, ¿verdad? La carne no se somete a Jesús como su Señor, ¿verdad? Y tiene ese aborrecimiento hacia el Espíritu Santo. El vivir en la carne es agradarse a sí mismo, ignorando y rebelándose contra Dios. Hay otra palabra muy importante que es conocimiento previo. Y esta palabra o frase es conocimiento antes de que suceda. Y eso solamente Dios lo posee, es un atributo de Él, ¿ok? Hay una palabra que también es muy usada, que es la palabra predestinado, ¿verdad? Y esta palabra, esta frase, esta palabra es tener un destino planeado, ¿verdad? Y miren, Dios predestina o planea que los que escogen, aquí viene la clave, que los que escogen a Cristo llegarán a ser como Cristo, ¿ok? 3 palabras más y termino con esto. Hay otra palabra que es llamado. Y esta palabra quiere decir que Dios quiere que todos sean salvos. Los llamados son los que responden y aceptan la invitación de Dios, las condiciones de la salvación y el señorío de Jesús. Justificado es declarado justo y no culpable por medio de la fe y de la obediencia a Jesús. Y glorificado es restaurado a la gloria, el honor y el destino que Dios tiene para nosotros. Significa que la glorificación comienza en la regeneración, en el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo, y a medida que vamos caminando se va perfeccionando el hombre interior, ¿ok? El hombre espiritual, perdón. ¿Ok? Entonces, miren, para pasar de Romanos 7 a Romanos 8, la verdad es como salir de un calabozo, ¿verdad? Es como salir de una prisión, ¿verdad? Miren, por así decirlo, en Romanos 7 era una nube, ¿verdad?, de desaliento, ¿no?, que cubrió Romanos 7. Pero en Romanos 8 esta nube desaparece desde el primer versículo, ¿verdad? ¿Cuántos recordamos, la enseñanza pasada, esta frase de Romanos 7:24? Miserable de mí, ¿se acuerdan? Bueno, y este fue un grito, ¿verdad?, de aquellos que estaban bajo la ley, y es un grito de desesperación de la lucha entre la carne y la obediencia, ¿verdad? Es un grito de un prisionero bajo la ley del pecado y de la muerte. Este grito de desesperación y de derrota recibe una respuesta muy hermosa, ¿verdad?, en Romanos 8, ¿verdad? Porque en Romanos 8 habla acerca de la libertad que hay para los que están en Cristo, ¿ok? Tengo que decir esto para que podamos entender, porque ¿por qué en el capítulo 7 de Romanos habla de la esclavitud y de la lucha, y luego en Romanos 7 habla acerca de la libertad? Es por eso la transición, ¿ok? Por eso tuve que explicar eso, ¿no? Ahora miren, las palabras con las que empieza Romanos 8, y quiero que me acompañe a leer por favor Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 8,
versículo del 1 al 4. Y vamos a leer aquí. Empieza con unas palabras extraordinarias. Fíjense. Dice, ahora pues. Luego hay una palabra que está enseguida, que esa es la que marca la grande diferencia. ¿Cómo dice ahí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Aquí mismo el apóstol Pablo dice, los que no andan conforme a la carne. Entonces, si no andan conforme a la carne, ¿cómo andan? Aquí viene el apóstol Pablo, dice, sino conforme al Espíritu. Por eso es muy importante hacerle preguntas, hermano. Cuando usted estudie, hágale preguntas al texto. El texto le va a responder y usted va a enriquecer su estudio, ¿ok? Vamos ahí, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado, de la muerte, de todo lo que pasó en el capítulo 7 de Romanos, ¿ok? Ahora, porque lo que era imposible para la ley, ¿se acuerdan que ya estudiamos todo eso? Que la ley solamente nos decía que éramos culpables, pero no tenía el poder para que los judíos pudieran obedecerla. A eso se refiere. Porque lo que era imposible para la ley, dar las fuerzas para poder obedecerla, por cuanto era débil por la carne, dice el apóstol Pablo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí, acompáñenme a agradecer al Señor y ponernos en las manos de Dios, ¿ok? Padre, gracias en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Te doy gracias por cada alma que está aquí, Señor. Señor, yo sé que a veces hay oraciones imposibles, pero tú eres un Dios de los imposibles, Señor. Ayúdanos a tener en medio de este clima, Señor, un momento agradable para poder estudiar tu palabra, Señor. Tú sabes que estamos trabajando para poder acondicionar mejor, Señor. Hay algunas cosas que nos hacen falta, pero no estamos lejos, Señor, de poder acondicionar mejor este auditorio, Señor, esta asamblea. Pero mientras, Señor, ayúdanos, Padre. Tú sabes que queremos recibir a nuestros hermanos con el mejor. ¿Qué más diéramos, Señor, por tener las cosas que ahorita todavía no tenemos? Pero sabemos que algún día, si tú así lo permites, lo vamos a tener, Señor. Pero no se nos olvida, Señor, cuando nosotros iniciamos atrás de una casa, Señor, en un árbol, Señor. Ese árbol, Señor, que pues estábamos creyendo en ti, Señor. Usábamos de púlpito dos botes tapados con una cobija. Y hoy, Señor, podemos ver que tú nos has ayudado, Señor. Por eso no desconfiamos, Señor. Pero no lo digo por mí, Señor. Tú sabes que aún en el desierto yo estuviera predicando tu palabra, porque a eso me llamaste, Señor. Pero lo digo por mis hermanos, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a que puedan tener un tiempo agradable en medio de este clima, Señor. Y ayúdanos a ser agradecidos, Padre, por lo que tenemos, Señor. Y no obsesionarnos por lo que no tenemos, sino esperar, Señor, tu tiempo precioso. No queremos endeudarnos, no queremos pedirle a nadie, Señor, porque creemos que tú eres nuestro sustentador. En esa espera, Señor, quizás puedan venir momentos de frustración, porque aunque ya no militamos en la carne, Señor, en nuestro interior todavía habita el hombre de pecado. Pero ayúdanos a confiar que tú vas a edificar tu iglesia, Señor, y que tú acondicionarás tu iglesia para poder estar más estable, Señor. Gracias por mis hermanos que soportan, Señor. Gracias, Señor. Y solamente te pido que nos ayudes para poder escuchar tu voz, Señor. Para poder aprender de tu palabra, Señor. Y a mí ayúdame, Señor, a poder compartirla, Señor, sinceramente. Porque ahorita me encuentro, Señor, delante de ti, Señor, y delante de los hombres, Padre. Que tu nombre sea exaltado en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. ¿Okay?
Bueno, entonces, esta frase con la que inician ahora pues es muy importante, ¿verdad? Porque Romanos capítulo 8, versículo 1, es una conexión de Romanos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde empieza hablando del pecado, de la lucha. Entonces todo eso que pasó de Romanos 5 hasta Romanos 7, el apóstol Pablo concluye y empieza una nueva etapa de predicación o de enseñanza, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 8, no vamos a leer todos esos versículos, pero Romanos 8, 1 hasta el 17, ¿verdad? Pablo continúa dando la explicación de que la gracia no oculta la justicia, ¿verdad? Que la gracia no oculta la justicia, más bien el Espíritu Santo, perdón, hace posible que nosotros como creyentes vivamos justamente. El poder del Espíritu Santo, hermanos, nos capacita, ¿verdad? Por así decirnos, nos actualiza. Porque antes que no teníamos el Espíritu Santo, pues estábamos caducados, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo viene en nuestras vidas y nos actualiza, ¿verdad? Y nos ayuda a darnos cuenta y a poder vivir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, la cruz, ¿verdad?, nos da algo que se le llama la justicia acreditada. Es decir, yo soy pecador y recibo ser justo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo en la cruz. Y el Espíritu nos da la justicia impartida, es decir, la cruz nos da la justicia en el banco del cielo y el Espíritu nos da la justicia en nuestra alma y en nuestros pasos. Es una grande diferencia, ¿verdad? Romanos capítulo 7 de Romanos capítulo 8. Pero es por eso, hermanos, que en Romanos 8 muchos creyentes se deleitan. Digo, nosotros todos nos deleitamos porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero hermanos, qué hermoso es escuchar de parte del corazón de Dios que no tenemos ninguna condenación. ¿Sabía usted que nosotros teníamos una acta de decretos donde establecía que nosotros somos pecadores y que merecíamos el castigo eterno? Que estábamos separados de Dios como está la separación de la distancia de la tierra al cielo. Que era imposible que un pecador se pudiera acercar al trono de la gracia. Y cuando vemos aquí que dice, ahora pues ninguna condenación, hermano, esa es la mejor noticia después de haber escuchado que Jesucristo murió por nuestros pecados. Es por eso que Romanos capítulo 8 es un capítulo lleno de nutrición para creyentes iniciales, intermedios y maduros. Así que es para toda la cristiandad, ¿ok? Y vamos a estar viendo, hermanos, en esta enseñanza la verdadera vida en el Espíritu, ¿verdad? La relación que hace que nosotros estemos sin condenación. Y vamos a ver cómo está nuestra relación con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Miren, aquí la palabra condenación es muy importante entender que incluye el cielo y la tierra. ¿Okay? Condenación es un término judicial. Un juicio que viene desde el tribunal del cielo. Dios condena a los que practican el pecado. Fíjense la palabra, practicar. No es resbalar, porque todos caemos, ¿verdad? Podemos ver la condenación de Dios en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Miren, los hechos de condenación pasado pues hablan acerca del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Del juicio de del juicio de las 7 naciones de Canaán, el juicio de los reinos del norte y del sur de Israel y la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver algunos ejemplos de condenación presentes.
¿Se acuerdan cuando nosotros iniciamos en Romanos capítulo 1, versículo 18? Desde ahí hasta el capítulo 3, 20, habla acerca de la condición del hombre que no acepta a Dios, del hombre carnal. Unos Dios los ha entregado a pasiones desordenadas por su obstinidad. ¿Sabía usted que el peor castigo para un ser humano es que Dios le deje hacer lo que Él quiera? Porque como nosotros, como el ser humano no ama el bien, lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje hacer lo que nosotros queramos. Estamos perdidos. ¿Okay? Y Romanos 1, del versículo 18 al capítulo 3, 20, esa es la condenación presente, ¿verdad? Entonces, la condenación presente del cielo puede ser, la verdad, menos dramática que el diluvio, pero es igual de mortal. Una persona que se muere en sus delitos y pecados, igual se pierde como se perdieron aquellos que estuvieron fuera del arca. Es la misma, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿En qué manera? Ahí dice, contra toda impiedad, injusticia. ¿De quiénes? De los hombres. ¿Por qué? ¿Qué hacen los hombres? Que detienen con injusticia la verdad. Eso nosotros ya lo estudiamos, pero lo estoy nada más para que miren esto. Miren, esta forma de condenación presente incluye la separación de Dios en esta vida. Vivir sin Dios y sin esperanza. Escuchen, como Dios desterró a Adán del Edén por causa del pecado, ahora Él expulsa a todos los que deciden vivir en la rebelión de Adán. Escuchen, hermanos, es imposible andar en rebelión queriendo vivir en el Edén. ¿Sí entiende eso? Es imposible andar en rebelión queriendo vivir en el Edén. Dios no va a dejar a nadie en el Edén si anda en sus rebeliones. Eso lo vimos en Adán, que fueron creados, ¿verdad?, en inocencia. Miren, la condenación presente entonces está llena de vergüenza y dolor por el pecado, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas enfermedades por cierto tipo de vicios, por adicciones, todo por gozar de los deleites temporales del pecado, dice Hebreos 11:25. Miren, Dios entrega a la gente al pecado y a los deseos pecaminosos para que se hundan en el pecado, nivel por nivel, cuando no quieren obedecer a Dios. Eso viene en Romanos 1, del 18 al 32, que ya lo vimos. Ahora, en el futuro es, la condenación tomará la forma de juicio repentino y de castigo eterno y final. ¿Ok? Eterno y final. Jesús volverá con venganza para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, no vaya ahí, nomás ahí anótelo, de Apocalipsis 6, del 15 al 17, ¿verdad? Dice que los pecadores que tratan de esconderse en cuevas y debajo de las rocas, cuando Jesús vuelve para juzgar a los que han vivido en rebelión contra su señorío, ni eso los escapará. Pero también en Hebreos 10:31 dice algo del destino de la rebeldía contra Dios, temible. Es cosa horrenda caer en manos de un Dios vivo. Bueno, en esta tierra, hermanos, vivir en condenación incluye todo lo que ya hemos visto, más los sentimientos personales, escuche esto, es muy importante, de culpabilidad, de crítica, de temor, de juicio. Miren, somos sinceros, la Biblia dice que los pecadores merecen la condenación, pero los santos, los que viven una relación correcta con Cristo, escaparán de esta condenación. ¿Cuándo? Ahora y para siempre. ¿Ok? Ahora sí. Ahora pues, dice, no hay condenación, es decir, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo. Miren, la condenación puede ser como un mensajero de Satanás. Para que me entiendan, no sé si usted vio algunas caricaturas de niño que se le ponía como un diablito en el oído a alguien, ¿se acuerdan? No me acuerdo quién era el personaje, y le empezaba, bueno, eso es un enemigo, es un acusador que nos dice, tú no eres digno, eres culpable, no mereces el perdón, eres un fracaso, ¿qué te hace pensar que irás al cielo? Eso es lo que nos están diciendo el enemigo. Dios está enojado contigo. Tú tratas, pero nunca será suficiente alcanzar el grado que Dios demanda para ti. ¿Entiende? Ya verás, serás avergonzado cuando estés de pie delante de Dios. Eso es el acusador. Pero escuchen, y si es verdad, a veces podemos llegarnos a inquietar, porque en cierta manera hay fracasos en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos sentirnos así. Pero escucha esto, entonces Jesús hace su aparición y dice, escucha, yo he cumplido las exigencias de Dios, yo he cumplido la ley, por eso he borrado toda condenación para los que hoy están en Cristo. Por eso dice, ahora pues, en este tiempo, ya como mis hijos, ninguna condenación hay para los que están conmigo. Eso es lo que dice este versículo. Miren, este es el mensaje, hermanos, del cielo. Y es bien importante que aquí no dice alguna condenación, o no dice no mucha condenación, ni un poco de condenación, sino dice ninguna condenación. Cuando Jesús dijo tetelestai, es decir, consumado es, Él borró la condenación y la culpabilidad de nuestros pecados pasados. Entonces, aquí viene una buena pregunta. Entonces, ¿por qué algunos de nosotros como creyentes luchamos con la culpabilidad? Miren, algunos creyentes, en serio, podemos creer que Romanos 8:1 es demasiado bueno para ser verdad. Que a los que se refiere ahí quizás son hijos de Dios que cometieron muchos menos pecados que nosotros. ¿Qué? Que ellos sí pueden alcanzar esto. Miren, si es verdad que todos merecemos la condenación, ¿eh? Es verdad, ser castigados. Y es lo que debemos entender. No importa que tú hayas cometido un solo pecado o 10,000. Si no estás en Cristo hay condenación, y si estás en Cristo no hay condenación, independientemente de lo que tú hayas hecho. Escucha, hasta los pequeñitos pecados, ¿verdad?, encienden la ira de Dios. Los más pequeños, que tú crees que a nadie le haces daño, alguna mentirita piadosa o blanca, encienden la ira de Dios. Pero gracias a Dios, cuando la ira del Señor se enciende, voltea a vernos y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, mira la cara de Jesús en nosotros. Y es por eso que su ira fue complacida por Jesús. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió por el mayor pecador, pero también por el menor de los pecadores. ¿Ok? Murió por los pecadores jóvenes y los viejos. Él murió por todos. Nuestro Dios, el Hijo de Dios, murió como nuestro sustituto. Y el precio que Jesús pagó, quiero que entendamos esto, hermanos, fue suficiente para perdonar todos los pecados de la gente, aunque existieran 1000 mundos. Imagínense solamente el valor de la sangre de Dios. Jesús pagó lo suficiente por tu perdón y por mi perdón. No importa lo grande o terrible que sea el pecado, la sangre de Jesús puede lavarlo.
Miren, yo creo que aunque todos los pecadores algún día lleguemos con Jesús, todavía su sangre va a tener mucho poder para seguir perdonando a más pecadores, de los cuales ya no va a haber. Pero estoy hablando acerca de la vigencia y del poder de la sangre perdonadora de Dios. Entonces no debemos de subestimar, hermanos, la sangre de Jesús, ni el precio que Él pagó. Tenemos que creer que es suficiente para lavar nuestros pecados para siempre. Si Jesús dice no hay condenación, porque acuérdense que fue inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, para los que están en Cristo Jesús, debemos de aceptarlo y regocijarnos, hermano. ¿Sabía usted que solamente hay dos tipos de personas? Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Los que están en Cristo son guiados por el Espíritu, y las que están fuera de Cristo son guiados por la carne. Entonces, ¿cómo puede la persona saber si está en Cristo o fuera de Él? Bueno, Pablo lo explica en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 17. Perdón. Los que están fuera de Cristo son guiados por la carne. La ira de Dios está sobre ellos. Deben arrepentirse y someterse al Salvador o morirán. Pero los que están en Cristo, aquí viene la diferencia. Se someten o nos sometemos a su señorío y somos guiados por el Espíritu. Ok, para ellos, para esos, para nosotros, no hay ninguna condenación. El perdón de Dios es completo, hermano. Usted y yo a veces sufrimos por cosas innecesarias. Imagínese un niño de 5 años llorando porque no sabe cómo va a mantener a su esposa cuando se case. Bueno, así a veces somos nosotros. Estamos tan afligidos por algo que no está pasando y que no pasará, porque Cristo borró nuestras rebeliones. Eso, hermanos, es causa de gozo. Por eso el cristiano vive la vida de Dios no por obligación, la ley, no, sino por gratitud. Porque sabemos que hoy tenemos un destino diferente, hermano, y eso impulsa nuestro ser día tras día a ser más como Jesús. ¿Ok? Ahora la frase en Cristo, esta frase es una de las preferidas del apóstol Pablo, ¿sabe usted? La frase en Cristo. Alrededor, dicen los estudiosos, que aparece algunas 160 veces en las escrituras de Pablo. Es algo que él tenía bien calcado, ¿no? Y esta frase significa que el creyente ahora vive, piensa, permanece, actúa y reposa en el reino de Jesús. En Cristo es un lugar, un medio ambiente, un estilo de vida. En Cristo describe una unión con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En Cristo nosotros tenemos una comunión consciente con el Salvador. En Cristo nuestra vida refleja la vida de Jesús. Gracias a Dios, y lo más importante es que en Cristo ya no vivimos la vida que vivíamos en la carne. Entonces, nuestra nueva vida en Cristo se conoce por la salvación. La vida en el Espíritu es la gracia abundante, la justicia y la santidad y la vida eterna que Dios nos regala. Miren, una mujer de malos hábitos se arrodilló a los pies de Jesús arrepentida. Ella lloró por sus muchos pecados y le lavó los pies con sus lágrimas. Los fariseos se enojaron porque Jesús le permitió que lo tocara, pero Él los reprendió y perdonó a la mujer sus muchos pecados. Lucas capítulo 7, 36 al 50. En otra ocasión, los fariseos criticaron a Jesús por comer con los recaudadores de impuestos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, los pecadores más odiados en ese tiempo. Jesús les dijo
que la razón por la que Él había venido a la tierra era para ir en busca de los pecadores y ayudarlos. En palabras de Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a aquellos que se creen justos, esa es la traducción original, sino a pecadores. Marcos 2:17. Jesús tomó como prioridad el ayudar a los pecadores. Mateo, por ejemplo, era un judío y un traidor a la patria nacional. ¿Saben qué hacía Mateo? Se llenaba los bolsillos con el dinero que le sacaba de los impuestos que recogía para el imperio romano al pueblo de Dios. Pero Jesús lo perdonó y lo llamó ¿a qué? A ser apóstol. Asimismo, Saulo de Tarso se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores en primera de Timoteo 1:15. Antes de conocer a Jesús, Saulo llevó a prisión a cristianos, hombres y mujeres. Y dice de su testimonio, por él mismo dice que él obligaba a muchos a blasfemar el nombre de Cristo. No la blasfemia como conocemos contra el Espíritu Santo, no. Es una palabra a rechazar. No soy cristiano, ¿me entienden? A eso se refiere. Miren, Saulo de Tarso ayudó a asesinar a muchas personas. Aquellos que no negaron a Jesús. De modo que Jesús buscó a Saulo. ¿Se pueden ustedes entender eso, hermano? Y lo encontró. El Salvador lo llevó al arrepentimiento y lo hizo apóstol para que ayudara a otros. Hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo. Él perdona a los delincuentes depravados, a los traidores nacionales, a los asesinos, a los traficantes, a los peores pecadores. Entonces, ¿qué puede imaginarse usted del grande amor y perdón de Dios para su vida? Dice una anécdota que un hombre llamado Ramón era un hombre pecaminoso. Aunque él recibió a Cristo, siguió luchando con la culpabilidad por sus hechos pasados. El pastor de Ramón, fíjense, me gustó mucho esta anécdota, espero que la pueda guardar. Lo llevó a la orilla del océano y le dijo a Ramón: mira, agarra una vara y quiero que escribas en la arena todos tus pecados. Y después vámonos. Dice que Ramón pues ahí se agarró, ¿no? Y vámonos. Dice que al día siguiente el pastor le dijo: vamos otra vez. Ah, sorpresa. Cuando llegaron, miraron el mar cubriendo lo que él había escrito y estaba borrado. Entonces le dijo Ramón al pastor: ¿qué me quiere dar a entender? Mira, así como tú ves ese mar que ocultó tus pecados, Dios es un mar de bondad que perdona tu maldad. Sé libre, le dijo. Dice que termina esta ilustración que él pudo entender y dejar de condenarse a sí mismo por lo que Dios le había perdonado. ¿Ok? Miqueas, ¿sí Miqueas? Que hay un Miqueas en la Biblia. Miqueas 7, 18, 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. No hay razón para que los creyentes, hermanos, estemos en condenación. Después de que nos arrepentimos y dejamos de pecar, Dios nos perdona y lava nuestros pecados. No debemos de permitir que nuestro pasado arruine nuestro presente y nuestro futuro, hermanos. Ahora pues, dile a tu hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, en una ocasión también los fariseos le llevaron a una mujer a Jesús. Bueno, de alguna manera la habían sorprendido en el acto, ¿verdad?, de adulterio. Ellos querían apedrear a la mujer y Jesús pidió que cualquier persona
que no tuviera un pecado lanzara la primer piedra. ¿Saben qué pasó? Uno por uno se fue yendo, desde el más viejo hasta el más joven. Y Jesús le pregunta, mujer, Juan 8, 10 al 11, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. El único que podía condenar. Vete y no peques más. Hermano, Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. El hombre se condena por rechazar a Jesús, pero Jesús ha venido para salvar. No hay condenación para los que están en Cristo, porque se supone que gracias a Él andamos en la luz y vivimos en Él. La condenación es tristemente solo para los que andan en tinieblas. Miren, algunos creyentes se sienten condenados porque se condenan a sí mismos. Por ejemplo, dice una ilustración, otra, que Jaime se sentía desalentado. Estoy poniendo nombres, ¿no? Espero que no haya ningún Jaime, pero si hay, pues es una ilustración. Él había jugado duro en el partido, pero su equipo perdió. Miguel se sentía avergonzado, su negocio había fracasado. Otro nombre. Ana estaba avergonzada porque se le quemó la cena un poco. Sandra practicó una canción por varios días, pero en la iglesia ella se sintió mal porque su voz se quebró en una nota. A todos estos creyentes, Jesús les dice, no soy yo el que hace que ustedes se sientan mal. No hay condenación para los que están en Cristo. Hermanos, es difícil poder agradar a su padre o a su madre. ¿Es difícil? O sea, a lo mejor sí puedes decir, pero es fácil agradar a Jesús. ¿Cómo? Obedeciéndole. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta otra parte. La relación de los creyentes con el pecado. Romanos 8, del 2 al 3. ¿Verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Miren, Romanos 8, 1 al 3, es muy importante para poder entender esta nueva transición. Vamos a ver algunas frases, ¿verdad?, para poder entender eso. La primera frase es la ley del Espíritu de vida. Romanos 8:2. Aquí en Romanos 8:2, Pablo usa esta palabra, la ley, de varias maneras. En Romanos 8:3 la ley se refiere a la ley de Moisés. En Romanos capítulo 7, que ya pasamos del versículo 1 al 20, Pablo se refiere a la ley de Moisés, pero por lo menos 11 veces. Pero en Romanos 8:11, la palabra ley, aquí es donde quiero que pongamos mucha atención. En el original significa poder o autoridad que controla. Y aquí cambia mucho, porque la ley del Espíritu de vida se refiere al poder del Espíritu de vida. En otras palabras, Romanos 8:2 significa, a través de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo de vida me libró del poder del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte gobernaban a la humanidad hasta que un poder mayor nos libró. Eso es lo que quiere decir. Ahora la segunda frase es la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Esta ley se refiere al poder del pecado y de la muerte. El poder del pecado, ¿qué es lo que hace? Bueno, lleva a los hombres y mujeres a una esclavitud. En Romanos 8:2. Pero Pablo usa la palabra en Romanos 8:2, ley, de la misma manera que usó ley en Romanos 7:23. Y dice Romanos 7:23. Pero veo otra ley, entiéndase poder, en mis miembros, que se revela contra la ley, poder o autoridad de mi mente, y me lleva cautivo a la ley, al poder del pecado que está en mis miembros. Es muy importante entender el significado de esas frases. Ahora,
En Romanos 8:3 hay una frase que dice: lo que era imposible que hiciera la ley. Y miren, perdone. La ley de Moisés, ya lo dijimos, pero voy a recalcarlo, no tenía poder para librarnos del pecado. La ley solamente nos indicaba la dirección correcta, ¿verdad? Pero no nos hablaba, ni nos aventaba, ni nos empujaba, por así decirlo, ni nos dirigía, ni nos capacitaba. Porque esa ley carecía de la capacidad de romper el poder del pecado que había sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, carecía del poder de impartir vida, como dice Gálatas, capítulo 3, 21. Ahora, en Romanos 8:3 hay otra frase que es débil por la carne. Fíjense, entonces, la ley de Moisés señalaba el camino correcto en que debemos de andar, pero los deseos pecaminosos de la carne nos sacaron del camino. Si hubiéramos podido seguir la ley de Moisés, habríamos llegado a un lugar, hubiéramos llegado al lugar correcto, pero la ley era débil y no pudo ayudarnos porque la carne es fuerte. En Romanos 8:3 hay otra frase que es en semejanza de carne y de pecado. Estoy explicando esto, hermano, porque a veces lo leemos y no lo entendemos, y quiero que entendamos a qué se refiere. Pablo quiere evitar la idea de que Jesús llegó a ser pecador cuando se encarnó, una idea gnóstica, porque los gnósticos decían que la vida espiritual era lo bueno, la vida interior, y la vida carnal era lo podrido. Por eso ellos no creían que una deidad pudiera encarnarse en un ser humano, porque al momento que se encarnase en un ser humano se volvía totalmente malo. Esa era una idea gnóstica. ¿Ok? Bueno, entonces Jesús, todos sabemos que fue completamente hombre, pero él no tenía pecado. Tal como Dios creó a Adán en el Edén, ¿verdad? Jesús así, sin pecado. Tenía que ser así para que pudiera ser sustituto de todos los pecadores. ¿Ok? Ahora, hay otra frase que es a causa del pecado. Esta frase quiere decir lo siguiente, miren: como el perfecto Cordero de Dios sin pecado, Jesús dio vida como ofrenda por nuestros pecados, según Juan 1:29. En el antiguo pacto, ¿no? Bajo el antiguo pacto. Miren, los sacerdotes en el antiguo pacto sacrificaban ovejas, cabras y toros. Esos animales morían como sustitutos en lugar del culpable. Es decir, esos animales no habían cometido el pecado que había cometido la persona. ¿Ok? Entonces, en la ley, lo que se trataba es que ese animal, ¿verdad?, pagara por el pecado de la persona. ¿Ok? Por eso un inocente tenía que morir por el culpable. Y adivinen qué: ese cordero inmolado en la cruz del Calvario, inocente, murió por todos los culpables, por nosotros. ¿Ok? Así que, pero los sacrificios animales en aquel entonces solamente eran temporales, hasta que Jesús viniera a morir por todos. Entonces, y yo voy a leer esto así rápido para avanzar, pero usted puede acompañarme o anotarlo para reforzar este punto. En 2 de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, es decir, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Glorioso intercambio, ¿verdad?
Y la última frase que quiero explicar aquí rápidamente es, Él condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3 viene esta frase. Miren, al ofrecer su vida a Jesús por nuestros pecados, Él condenó, sentenció y detuvo el reinado del pecado. Miren, miremos que Pablo se refiere al pecado como si fuera una persona. Esto que hace se le conoce, ¿verdad? Es un estilo literario que se le llama personificación, ¿ok? Luego lo vamos a estudiar en hermenéutica, que en algún tiempo lo vamos a llevar. Se le llama personificación, ¿ok? Ahora, es una manera de explicar las cosas para poderlas entender mejor. ¿Ok? Con su sacrificio por nosotros, entonces Jesús rompió el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Lo que la ley de Moisés no tenía poder para hacer, Jesús lo hizo por nosotros. Él nos liberó del poder del pecado, ¿verdad? Así como un general justo derrota y juzga a un gobernador malvado. Entonces Jesús terminó el reinado del pecado sobre sus hijos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta frase. Entonces, miren, es muy importante entonces que nosotros como cristianos creamos que Jesús rompe el poder del pecado en nuestra vida. Es importante entender eso porque si nosotros no lo entendemos, hermanos, vamos a estar fluctuantes. Nuestra doctrina va a estar así toda, no sé si es decir esta palabra, pero si me entiendan, tembeleque, así toda inestable. Porque vamos a excusarnos, no, pues es que soy pecador. Entonces, pues tengo que pecar. No, espérame, compadre, espérame. Sí fallamos, claro. Pero tenemos que entender en esta mañana que Cristo Jesús al pecado le quitó el poder que tenía sobre nosotros. Entonces la vida en el Espíritu, como ya no hay condenación, los que verdaderamente están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu, tenemos y tienen el poder para poderle decir al pecado, hey, hoy no vengas, a ver mañana. Es una expresión, ¿no? Esa es la diferencia, hermano. Entonces, si nosotros entendemos esta doctrina, vamos a poder decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a estar dejando vencer tan fácilmente. Entonces, si Cristo hizo lo más difícil por mí, yo voy a luchar en el Espíritu, en oración, para no ceder a las tentaciones. Porque ya el pecado no es mi amo. ¿Me entienden? Esa es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es andar hablando en lenguas, ni gritando, ni andar cantando aleluya por todo el camino, ni traer una Biblia bajo el brazo. Eso cualquiera lo puede hacer. Por ahí alguien dice, cualquier mariachi canta, ¿sí o no? Mire, nosotros adoramos a Dios, pero ¿sabía usted que si yo contrato un grupo y le doy las notas y todo, lo hace más profesionalmente incluso que nosotros? Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que ellos no van a adorar al Rey. Y aquí con todo y los gallos que se nos salen en las canciones, adoramos al Rey. Ellos cantarían sin propósito y nosotros cantamos con propósito. ¿Sí me entienden? Entonces, hay que entender eso, hermano. Es vital que Jesús rompe el poder del pecado en nuestra vida. La doctrina correcta, escúcheme esta frase, hermano, de un reformador. No voy a decir el nombre, no me gusta decir, pero cuando no son frases mías las digo, ¿ok? La doctrina correcta es el fundamento de una vida correcta. Y esa es una verdad, hermano. Esa es una verdad. La enseñanza, eso quiere decir doctrina. Una enseñanza correcta es el fundamento para un cristiano, para que un cristiano pueda vivir una vida correcta. Miren, hermanos, Jesús no nos pide que nos salvemos a nosotros mismos, porque fuese imposible. It's impossible. Pero Él no espera que nosotros, escuchen, Él no espera que rompamos nuestras propias cadenas. ¿Quién puede hacerlo? A ver, levante su mano para que me enseñe. Es imposible. ¿Cómo se llamaba ese que se liberaba, que salía ahí? ¿Cómo se llamaba? Ándale, él. Y luego ya salió que es pura, ¿verdad? Chanchuy. Pero
Pero nosotros no somos los, ¿cómo? ¿Otra vez? Audini espirituales. No podemos hacer eso. El único que tiene la llave es Jesús. Él es el que rompe las cadenas. Jesús no nos pide algo que no podemos hacer. Pero cuando Jesús nos dice, pelee la buena batalla. Cuando Jesús dice no al pecado, es porque dentro de nosotros Él vertió ese poder para que usted y yo podamos, en dependencia del Espíritu Santo y en humildad, reconocer que somos incapaces para vivir como a Cristo le agrada. Pero es gracias a Él, a sus fuerzas, a su Santo Espíritu, que podemos caminar como Él quiere que caminemos. Porque tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando estemos caminando por gracia y presumir que lo estamos haciendo. Oh, hermano, no, es que ese pecado ya pasó, brother. Las mentiras, eso es de niños. Tengamos cuidado, hermanos. En serio, hay a veces actitudes que no son correctas. Y viene un hermanito, ¿verdad? Fresquecito, que es una tentación para él, algo que para ti no puede hacerlo. Seamos agradecidos con Dios y debemos decirle, hermano, te comprendo. Yo pasé por eso. Pero ¿sabes qué? Mira, hice esto. Y ya le decimos. Y lo sigo haciendo, ¿verdad? Porque eso le va a dar toda la gloria a Jesús. Pero en cambio, si un día tú te levantas, acuérdate de que Nabucodonosor se convirtió en bestia. Y hay muchos cristianos llenos de orgullo que no le dan la gloria al Espíritu Santo, que no le dan la gloria a Jesús. Y al rato, hermanos, andan apartados. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Hay dos extremos. La vida en el Espíritu es por la gracia de Dios. No es algo que nosotros podamos producir. Tengamos mucho cuidado, ¿ok? Pero gracias a Dios que Él rompió nuestras cadenas. Entonces Pablo eso enfatiza. Y también dice que debemos de ser activos y no pasivos. Tenemos que ser libres y permanecer libres. Podemos hacerlo mientras cooperamos con Dios. Es decir, Él nos dice, nosotros obedecemos, ¿verdad? Cuando estudiamos Romanos 6, yo no me lo voy a decir así de pasada, pero es que hay unos que no han llevado esta serie y tengo que hacerlo, hermano. Y algunos que se nos olvidó. Miren, cuando nosotros estudiamos Romanos 6, ¿verdad? Hay 6 llaves que podemos poner en práctica para ser libre. Y en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 11, nada más usted lo apunta, no lo vamos a leer porque no me alcanza el tiempo. Y la llave número 1 para una vida santa es recordar que espiritualmente estamos unidos a Jesucristo en su vida y su muerte. La llave número 2 para una vida santa, Romanos capítulo 6, versículo 12, es resistir al pecado, a las tentaciones y al diablo para poder permanecer libres. La llave número 3 de Romanos 6, del 13 al 14, la llave número 3 para llevar una vida santa es presentar los miembros del cuerpo a Dios, no al pecado. La llave número 4 de Romanos capítulo 6, del versículo 15 al 18, para una vida santa es reconocer que cada persona es esclava del pecado o de la justicia. La llave número 5 para una vida santa, Romanos capítulo 6, 19, es discernir que lo malo empeora y lo bueno mejora. Y la llave número 6 para una vida santa, en Romanos capítulo 6, del 20 al 23, es repasar los resultados de servir al pecado y de servir a la justicia. Entonces, hermano, esto es una tarea para todo cristiano, para hacer el esfuerzo y para poner en práctica estas llaves que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Hay alguien que escribió no fue canción, pero fue como un poema, ¿verdad? Que lo agarró de Mateo 1:21. Su nombre es Jesús, porque Él vino a salvarnos del pecado. Y su objetivo no era salvarnos de la pena del pecado y dejarnos presos en el poder del pecado. Escuche esto que escribió este hombre. Dijo, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados.
Si usted se salva, decía este escritor, si usted salva a una persona de ahogarse, no la deja en el agua. Si usted salva a una persona de un incendio, no la deja en el fuego. Si usted salva a una persona de la prisión, no la deja en la cárcel. Si usted salva a una persona de cáncer, esa persona no permanecerá en la enfermedad. Si usted salva a una persona del pecado, Él no deja a esa persona en el pecado. Perdón, al último dice, si Jesús salva a una persona del pecado, Él no deja a esa persona en el pecado. Sabiduría, ¿verdad? Es verdad, hermano. ¿Quién de ustedes sacaría a alguien del agua para dejarla ahí en el mar? Pues Jesús vino a salvarnos, libertarnos del pecado, no para dejarnos ahí. Entonces, hermano, la Biblia no enseña que los creyentes, ¿verdad?, nunca dejarán de luchar contra el pecado. Pero la Biblia dice que Jesús nos da el poder para luchar contra el pecado. Así que es lo que enseña Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Miren, si Jesús vino a lavar nuestros pecados y murió para salvarnos, no cometamos el error de Pedro. Yo voy a estar terminando con esto, hermano. Y a mí me llamó mucho la atención esto. Yo no lo había visto de esa manera. Pero ¿cuántos saben que seguimos aprendiendo diariamente? ¿Sí? Miren, si Jesús murió por nuestros pecados, no cometamos el error de Pedro. ¿Cuál es? ¿Cuál es el error de Pedro? Miren, perdone. Jesús le pidió prestado uno de sus barcos en un lago. El Señor se sentó en el barco y le enseñó a la multitud de gente que se reunía en la orilla cerca del barco. Cuando Jesús terminó de enseñarle a la gente, le dijo a Pedro que echara sus redes en el lago para pescar. Pedro y los otros habían estado toda la noche lanzando redes, pero no habían pescado nada, ni un charal, ¿verdad? Sin embargo, Pedro hizo algo bueno, le obedeció al Señor. Pronto recogieron tantos peces que llenaron la red. Entonces Pedro, escuchen esto, hermanos, Pedro cometió uno de sus muchos errores. El gran pescador dijo: apártate de mí, Señor, póngame atención, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. La lista larga de errores de Pedro incluían cosas como reprender a Jesús, ¿verdad? Y hay algo muy importante, ¿se acuerdan de la transfiguración? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? No vamos ahí. ¿Saben cuál fue el error que cometió Pedro ahí? Honrar a Elías y a Moisés. Por eso Jesús le dijo: hey, ¿qué te pasa, Pedro? O sea, no le dijo así, pero ese fue el motivo. Jesús quería mostrarle que la ley y los profetas estaban ahí, que el pueblo judío entendiera. Pero Pedro se dejó llevar por la majestuosidad. Entonces el Señor Jesús dijo: para, Pedro. Qué enramada ni que nada. Errores, hermano, que cometió Pedro. Pues imagínense que usted mirara a Moisés. Pues a lo mejor nos quedáramos. Recordemos que Jesús no le permitió a Pedro honrarlos, porque en ese tiempo estaba Jesús ahí. No cometamos el error, hermanos. No cometamos